¿Cómo se está escuchando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Estoy viendo sus mensajes, así que, como siempre. ¿Ya? Grabación. No. Y ahora ando bien, ¿cierto? ¿Cierto que ahora ando bien? ¿Ahora ando mejor? Ahora sí, ya. Pucha, ojalá esto funcione. Ya. Ya. La tecnología, ya. No se preocupen eso, sí. Estamos recién empezando porque me atacó la tecnología, ¿ya? El planeta conspiró para que se me cortara la transmisión. Si me estoy quedando pegado o se pierde el sonido o pasa cualquier eventualidad tecnológica, al menor indicio, ya Nelson, al menor indicio me lo dejan ahí en el mensaje, ¿ya? Ya está, listo. En la clase anterior, en el capítulo anterior, ¿cierto? Vimos contenido acerca del modelo ISI, ¿ya? Perfecto. Industrialización por sustitución de importación. Y vimos cómo los gobiernos radicales le habían dado un gran impulso a un modelo que, si bien era capitalista, proponía un crecimiento hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro, ya un crecimiento interno, un capitalismo nacional, a través de un Estado muy presente, muy grande, que proponía un alto gasto fiscal, ¿cierto?, en áreas claves, como lo he dicho siempre: salud, educación, vivienda, trabajo. ¿Bien? Pero no solo eso, sino que había que industrializar el país. Ya había que crear esta industria, y había que crear también el capital humano a través de los técnicos y los profesionales. Es así como ya vimos que se comienzan a crear grandes empresas como Yansa, Enami, ¿ya? Porque se proponía generar una industria en dos etapas. Primero una liviana con electrodomésticos, vestuario y calzado, y después una pesada con tecnología, por ejemplo, agrícola, ¿cierto? Eso nunca se llegó a concretar. Llegamos a construir un auto, como ya vimos, el Jaguar, y un televisor, el Antú, 12 pulgadas a color, y posteriormente 16 pulgadas blanco y negro, la mayor tecnología de la época. ¿Bien? Vimos que, avanzados los años, este sistema se desgastó, no dio un buen resultado finalmente, porque era demasiado el gasto fiscal que se suplía con impresión de dinero, y por lo tanto había una gran inflación. ¿Ya? Hubo un intento de suprimir este estado de bienestar con la misión Klein-Sachs, ¿cierto?, en el gobierno del caballo, pero lamentablemente tuvo que retroceder ante la propuesta de estos economistas liberales norteamericanos que le propusieron: oye, usted tiene que liberar el comercio, básicamente, ¿cierto? Y ahí quedamos, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿sí? Bien, ahí está todo. Ya, pero ahora la propuesta es otra. ¿Cómo era la sociedad en este momento? La sociedad chilena a mediados del siglo XX, nuevos actores. De mediados del siglo XX es el objetivo de la clase. Ya está, listo. Vamos. Miren, por favor, siempre yo digo, miren la pintacha, por favor, y la marcialidad de esas niñas que van desfilando un 21 de mayo de 1950 en Valparaíso. Otros tiempos, ¿ah? Mire, había llovido, el uniforme impecable, o sea, todos mirando al frente, ¿cierto? Ahí como la profe o la más jefa, ¿cierto?, que va adelante, ¿ya?
Bueno, entre 1940 y el 60 hubo, por supuesto, grandes transformaciones económicas y sociales en nuestro país, debido a todo este proceso que ya mencionamos de Estado de Bienestar con su propuesta económica. Porque esta propuesta económica no solamente avanza en ese sentido, sino que por supuesto también es social. Recordemos desde Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Un gran incentivo a la educación, él es profesor, ¿ya? Un gran incentivo a la educación, un gran incentivo a crear vivienda, porque las personas no pueden seguir viviendo en la forma en que vivían hasta ese momento. Recordemos en el hacinamiento, ¿cierto? Ya, al menos la intención está, ¿ya? De mejorar la calidad de vida de las personas ostensiblemente a través de una alta inversión pública proporcionada, por supuesto, por el estado de bienestar. Al mismo tiempo comienza a surgir, ya vimos, una clase media, ¿cierto? Son los buenos muchachos, los que andan de corbata y traje todo el día. Por lo tanto, ya hay un acceso desde una clase media que crece al alero del Estado en forma de técnicos, profesionales, militares, trabajadores del Estado, ¿cierto? Que pueden acceder a un medio de transporte, a medios de comunicación, la radio, posteriormente va a ser la televisión, ¿ya? Y a los espectáculos y al deporte, como vamos a ver en el siguiente capítulo del día viernes, ¿ya? Bien. Aquí tenemos algunas características demográficas, ¿ven? Mire el alza, ¿cierto? Desde 1900 aproximadamente, tenemos el dato hasta 2002, ya cómo ha subido exponencialmente la población en Chile. Si bien a contar del 50, 60, es que el peldaño comienza a separarse un poco más, si ven, aprecian bien ustedes, ¿cierto? Hay esa cantidad está señalada ahí en 1952, y aquí los peldaños comienzan a separarse aún más. Ven que aquí, si bien sube la población, es más plano el ascenso, ¿ya? Y aquí comienza a dispararse, ¿ya? Comienza a dispararse hasta en 2002, cuando somos un poco más de 15 millones de habitantes en Chile, ¿ya? Y ya vamos llegando a pasos agigantados a los 20, aunque la población al mismo tiempo se está volviendo un poco vieja, ¿bien? Por lo tanto, hay un alza en la población. ¿Por qué? Producto de todas estas políticas del estado de bienestar que suben el estándar de vida, ¿cierto? Hay una mejor salud, que está llegando a más personas, por ejemplo, y eso provoca un alza en la población. No solamente esto, sino que hay una fuerte caída en la mortalidad infantil. Yo siempre le he dicho que un médico amigo mío me decía: Jorge, los niños caían como moscas, ¿ya? Y por eso también es que, sobre todo en el sur de Chile, los matrimonios campesinos tenían muchos hijos, porque los hijos tienen que ir al campo después a ayudar al papá en el trabajo, a pelar el ajo, como decían, ¿cierto? Ya está bueno para pelar el ajo, así que a trabajar, ¿ya? ¿Por qué baja la mortalidad infantil? Está ligado también al estado de bienestar y al esfuerzo de los gobiernos radicales, ¿ya? Se debe a la aplicación de políticas de higiene, de salud pública, ¿cierto? Ya las mujeres tienen que dejar de dar a luz en la casa o en el campo, en un hoyo, como muchas veces se hacía, ¿ya? Ahora vamos a generar las instancias de mejora hospitalaria dirigidas a toda la población. Miren, aquí en el gráfico, ¿cierto? Está la mortalidad en azul infantil, luego en verde la neonatal, ¿ya? Y luego está la postnatal en este color un poco naranjo, ¿cierto? Y a contar ya prácticamente desde 1940, 1950, ya la curva comienza a aplanarse y tendiendo a cero. Pero miren cómo era a principios del siglo XX. Miren cómo era a principios del siglo XX. O sea, la tasa era altísima de los nacidos vivos, o la esperanza de sobrevivir los primeros 2 años de vida era bajísima, ¿ya? Aquí esta lámina me parece muy interesante. Miren por favor esa pirámide. Esta es la pirámide poblacional de 1950, cuando la población de Chile eran 6,5 millones de habitantes, ¿ya? Usted me va a decir, ¿qué tiene de particular esta lámina? Mucho. Miren, vamos a tomar el ejemplo aquí, en azul, de los hombres, ¿ya? De los hombres. ¿Cómo se lee esto? ¿Ya? Se lee así. El 7,4% de la población de hombres en Chile en 1950 tenía entre 0 y 4 años, ¿ya? Y va en ascenso e inmediatamente disminuye. ¿Cómo? ¿Qué significa que luego entre los 5 y los 9 años
descienda a 6,3% y entre los 10 y los 14 años otra vez descienda la población. ¿Cómo podemos traducir eso que igual ocurre en las mujeres? ¿Por qué bajaba drásticamente un punto la población entre los 4 años y los 9 años? 7,4 y después bajaba a 6,3. ¿Alguien podría decir en qué se traduce eso o por qué se daba ese fenómeno demográfico? Drásticamente bajaba la población entre los 4 y los 9 años y luego recién entre los 15 y los 20 años prácticamente se mantenía y luego comenzaba nuevamente a descender. Claro, por supuesto, pues Nelson, por supuesto, claro. Fíjese lo difícil que era para un niño o una niña sobrevivir los 4 años de vida. Claro, eso era. O sea que de todos los nacidos vivos, ¿ya? En 1950, el 1% se moría antes de cumplir 5 años. Otro 1% se moría antes de cumplir 10 años. Y así, sucesivamente. Lo mismo ocurre con las mujeres. Vamos a la cúspide, ¿ya? Tenemos un 0,1% de mujeres entre los 90 y los 94 años. O sea, la esperanza de vida es bastante poca, ya la vamos a revisar. Y se vuelve dramática este indicador a partir ya de los 65 años, donde la población es de menos del 1%. Hoy día ustedes salgan a la calle y van a ver un montón de gente muy vital a los 65 años, que es a la edad que jubilamos los hombres, ¿ya? Ahora, miren cómo contrasta esto con la pirámide poblacional de Chile 2019. Prácticamente no es una pirámide, es un helado, es un helado en vasito, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se lee esto? Miren la diferencia, ¿ven? Miren la diferencia, ¿ya? Ustedes van a decir acá, pero profe, ¿cómo entre los 0 y 4 años en los hombres es el 3,2% de la población y después sube? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que de 3,2 después suba a 5,9? Eso se los voy a explicar yo. Fácil. Porque la población de Chile está envejeciendo. Y por lo tanto, como cada vez los matrimonios, las mujeres, no quieren o quieren tener menor cantidad de hijos, la pirámide se va adelgazando abajo. ¿Ya? Se va adelgazando abajo, porque las nuevas generaciones van teniendo menos hijos. Los que están más arriba ya están. Por lo tanto, sube aquí, ¿cierto? ¿Se entiende aquí? Sube. Y luego ya llegamos a la edad en que comenzamos a fallecer y pum, baja. De nuevo, ¿ya? Y miren allá arriba la cúspide, miren la comparación buena. Entre los 95 y los 99 años, ahora tenemos el 0,1% de mujeres. Pero entre los 90 y 94, hay hombres al menos, ¿ah? El 0,1% de los hombres llega a los 90-94 años y las mujeres ocupan el 0,9%. ¿Bien? A diferencia de la pirámide anterior, 60-65 años, las mujeres sobrepasan el 2,2% de la población en Chile, y eso podemos decir que actualmente. Esa es una excelente comparación. Aquí hay un tema para la exposición, ¿ya? Pueden decir lo que yo acabo de decir con más detalle, con más fotos, con más fuente iconográfica, y el título de la exposición, la demografía chilena a mitad del siglo XX, y ya está, ahí está la exposición. Por ejemplo, ahí hay una posibilidad, ¿cierto? Es así, de pequeño lo que yo quiero que expongan. Ya, detallado pero pequeño el tema, acotado, ¿ya? Aquí está la esperanza de vida, lo que les explicaba recién. Vean aquí, por ejemplo, 1950-55, y miren aquí el 2000, o sea, apenas vivíamos un poco más de 50 años los hombres en el 1950, y estamos en 2005 a 75 años aproximadamente. Hoy día me parece que estamos llegando a los 80 años promedio como esperanza de vida, y por supuesto las mujeres un poco más. Si se dan cuenta aquí con naranja las mujeres siempre un poco más arriba. El azul es el promedio, ¿cierto?, de ambos sexos, y abajo en verde tenemos a los hombres. ¿Ven? Las mujeres siempre viven un poco más que los hombres, interesante. ¿Ya?
Miren esto. Durante la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Durante la primera mitad del siglo XX, comenzó, como yo le he dicho, una migración campo-ciudad, ya muy típica de estos procesos, una migración campo-ciudad, ya, donde los campesinos se dieron cuenta que la ciudad les iba a ofrecer mayor progreso, mayor bienestar y calidad de vida. Pensemos en don Pedro, doña Juana, que quizás tenían 5, 6 o más hijos, ¿ya? Y que Hola Verónica, no se preocupe, estamos comenzando Sociedad de Chile a mitad del siglo XX, eso estamos viendo, ¿ya? Migraban. ¿Y por qué? Porque pensemos en esto. Oye, viejo, le decía doña Juana a don Pedro, mira, aquí toda la vida hemos cultivado lechuga, tomate, no salimos de aquí, no hacemos nada más. Los cabros no van al colegio, no saben leer, no saben escribir, solamente te ayudan a ti en la pega, ya no hacen nada más. Vámonos a la ciudad. Aquí el patrón no nos va a dar ninguna otra ayuda, no nos va a apoyar en nada, nunca los hijos van a ir al colegio, nunca van a progresar. Dicen que hay unas cajas así, donde se escucha música, donde hablan de adentro de la caja. Ya dicen que están haciendo una industria con unas máquinas, donde nosotros podemos ir a trabajar y se necesita mano de obra. Por lo tanto, comienza esta migración campo-ciudad, que ya había comenzado, recordemos, con la cuestión social. Por lo tanto, ahora este problema, este gran problema para las ciudades, se va a profundizar, porque son miles las personas las que llegan a la ciudad en busca de mejores expectativas de vida, que le ofrece este gran proceso de industrialización, el modelo EASY, demanda mucha mano de obra. Por lo tanto, esa persona la preparamos y la ubicamos en una industria con un trabajo mucho mejor que el del campo. Entonces se produce una gran migración. Miren estos indicadores, por favor, entre el 20 y el 52. En 1920, la población rural superaba a la población urbana, ¿ve? Por un porcentaje, aproximadamente 300.000 personas, quizás, 200.000 personas, pero lo superaba, ¿cierto? La población total, pero la población rural superaba a la población urbana. Pero miren cómo va cambiando esto sostenidamente en el tiempo, ¿ve? Ya para 1930, por muy poco, la población rural, la persona que vive en el campo, supera a la población urbana, ¿ya? Y para 1940, la población urbana ya ha sobrepasado a la población rural, ¿ya? 1952, ya esta diferencia es bastante clara, ¿cierto? Más de 1.200.000 personas viven en la población urbana por sobre la población rural. Aquí ya está en todo su apogeo el modelo EASY, incluso ya entra en alguna medida en decadencia, porque recordemos que en 1952 comienza el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Y él va a afrontar la avenida, a solicitud de él, la avenida de la misión Klein-Sachs, que le va a recomendar establecer medidas liberales, pero que no funcionan. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, la gente paulatinamente comienza a migrar a la ciudad, lo cual va a causar un problema nuevamente similar o aún más grave que el que ocurrió durante la cuestión social. Miren, ¿ya? Aquí comienzan a aparecer los nuevos actores. Hay una clase media, ¿ya? Hay una clase media que, como ya hemos visto, no había una clase media, ¿ya? No podíamos identificar claramente una clase media con anterioridad a este proceso. Ya estaba el empresario y estaba el obrero, estaba el proletariado, minero, industrial, agrícola, ¿cierto? Pero no había una clase media que aspirara a más, que quería ser como el otro, ¿ya? Ya. Esta clase media surge al alero, ¿cierto? Al ala, bajo el ala, bajo el cuidado, ¿ya? Del Estado. ¿Por qué? Porque los gobiernos radicales hacen crecer el Estado, este estado de bienestar, ¿ya? Crean muchas más instituciones, muchas más reuniones, muchas más instituciones, por lo tanto hay que llenar esos puestos con el empleado público que está detrás del escritorio. ¿Ya? Pensemos en toda la gente que trabaja en organizaciones del Estado, cuando ustedes van al registro civil, cuando ustedes van al Mineduc a pedir un documento, cuando ustedes van al Ceremi, cuando ustedes van a la municipalidad, todas esas personas trabajan para el Estado de Chile. ¿Ya? Y esos son los puestos que hay que llenar, ¿ya?
Por lo tanto, hay una gran cantidad de empleos en el sector público. Necesitamos, además, técnicos y profesionales. Ya expliqué por qué. Porque como nos estamos industrializando, necesitamos ocupar esas plazas, necesitamos generar ese capital humano a través de la universidad técnica, ¿cierto? Que vimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Quiénes van a hacer estos principalmente los que conforman esta clase media? Comerciantes, industriales, pequeños empresarios, el trabajador del Estado, ese que le decían el chupaquinta, que le decían en ese tiempo, y algunos profesionales como médicos, abogados, ¿cierto? Porque tienen que trabajar para el Estado, inevitable, porque si crecemos en salud, por ejemplo, hay que tener más médicos, ¿cierto? Y también las Fuerzas Armadas, ¿no? El servidor de las Fuerzas Armadas también es un empleado público. Este estado de bienestar ofrece, como ya le he dicho, una mejor calidad de vida en las áreas clave: salud, educación, previsión, urbanización. Se pretende llegar con colegios a donde los estados anteriormente no habían llegado, y ya lo vimos en los gobiernos radicales. Se crea una gran cantidad de escuelas, de hospitales, ¿ya? Por primera vez comenzamos a hablar seriamente de la previsión. ¿Qué hacemos con las personas cuando cumplen cierta edad, entran a la tercera edad y por lo tanto necesitan una cantidad de dinero para subsistir? Nelson me dice, ¿vialidad era del Estado? Sí, hasta el día de hoy existe. Ahora, no confundir, Nelson, con que hoy en día privatizamos las carreteras, ¿ya? Privatizamos las carreteras, sí, es cierto. Fiscaliza el MOP, Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Pero si usted tiene un hoyo en su calle, un evento, ¿se acuerda que antes se decía así? Un evento, ¿ya? Es el Estado el que viene y se lo repara. O sea, el Estado mandata, ya llama una licitación, concurso público, llegan ahí, concursan, esto es real, yo lo he visto, y concursan por quién tapa el hoyo, ¿ya? Y el Estado, a través de un funcionario, dice, usted se ganó la licitación, tape el hoyo, ¿listo? El Estado le va a pagar, de manera muy caricaturesca, como lo he explicado, pero de esa manera funciona. Miren, alguien está entrando, alguien desde otro, parece que es Nicolás, ¿ves? Ya los conozco. Ya, ahí estamos. Ya. Y esta clase media, hola Nicole, buenos días. Y esta clase media, ¿ya? Como va a tener un sueldo fijo, una remuneración fija, estable, que no va a depender ya, don Pedro, de que llueva o no llueva, de la sequía, del sol, del temporal, ¿ya? Que le arruina su cosecha de tomate, va a tener acceso a un sueldo fijo, por lo tanto eso le va a dar acceso a bienes y servicios que antes eran impensables, como vamos a ver en el capítulo siguiente. Hola Nicole, buen día. A cultura, va a empezar a escuchar radio, a ver televisión posteriormente. Tecnología, ¿cierto? Va a tener energía eléctrica. Si pensemos en don Pedro y doña Juana en el campo, a vela todo el día, lámpara de aceite o de carburo aquí en el norte, ¿ya? Radio, deporte, vamos a empezar a hacer deporte. Los gobiernos radicales se van a preocupar de qué hacen los niños después de la clase, ¿se acuerdan? Con ese programa de aprovechamiento de las horas libres, ¿qué hacen los niños después? Van a hacer deporte. Y no solamente eso, sino que vamos a tener medallistas olímpicos, vamos a organizar un mundial posteriormente, 62, ¿cierto? Y también posteriormente, o junto con el mundial 62, ya vamos a tener televisión. ¿Bien? Miren aquí, esto me parece terrible, y es para que valoren, siempre digo esto a los alumnos, para que valoren lo que tenemos hoy. ¿Ya? Miren ese gráfico y valoren lo que tenemos hoy, que somos tan críticos y nos parece que nuestra educación es tan mala, ¿ya? Siempre decimos, la educación en Chile es mala, la educación tiene que ser de excelencia. Miren esto, por favor. Esto se lee así. Esto es 1952. Ya. En Chile, había 3.700.000 aproximadamente de alfabetos, gente que sabía leer y escribir. El 62% de la población sabía leer y escribir. ¿Ya? Los hombres siempre un poco más, eran 1.800.000 y fracción, y las mujeres 1.200.000 y fracción. ¿Bien? Ya. Pero miren los analfabetos, la gente que no sabía leer y escribir, el 52, 1.200.000.
Siempre un poco más las mujeres, más disminuidas en una situación más precaria. Mire, ¿por qué sería? Hombres analfabetos, 566.000. Mujeres analfabetas, 643.000. ¿Por qué sería? Interesante. ¿Por qué las mujeres son mucho más las analfabetas? ¿Ya? Y los ignorados, 45.000 personas. Creo tener una explicación. En un matrimonio, hombres, mujeres, quizás el matrimonio, entre mandar al hombre al colegio y mandar a la mujer al colegio, mandaba al hombre, ¿ya? Por un tema de machismo, quizás, de la época, y que la mujer, la niñita, tenía que quedarse ayudándole a la mamá. ¿Es probable? Yo creo que es muy probable, ¿ya? Yo creo que es muy probable, ¿ya? Y quizás hasta le enseñaba para que después trabajara de nana, ¿ya? De trabajadora de casa particular. ¿Es probable? Sí, es muy probable esa explicación, porque vean ustedes, ¿ya? Son mayores los indicadores en las mujeres analfabetas, ¿ya? Esta situación comienza a revertirse con los gobiernos radicales poco a poco, ¿cierto? Miren aquí la evolución. Miren el indicador, lo tengo desde 1854, ¿ven? Y aquí tenemos 1952 y aquí, ¡pua! Ya ahí se comienza a aplanar la curva, ¿ven? La caída. Y el 92, 8.8, o sea, prácticamente 9 de cada 100 chilenos. El 92, ojo con esto, el 92 no sabía leer ni escribir. Yo no sé si ustedes conocen en la actualidad a alguien que no sepa leer ni escribir. Yo conozco gente ya grande, ¿sí? Sobre los 70 años. Conoce Nelson. ¿Y sabe más o menos cuántos años tiene esa persona? ¿Nos podría decir? ¿O es ultra secreto? ¿O no sabe? ¿Sí? ¿No? Sí, no, me quiero ir. ¿Ve? Claro, por ahí está. Yo también conozco una persona de más de 70 años que no sabe leer y escribir. E increíblemente es empresario. Eso es lo más increíble, que la gente parece que desarrollaba otras habilidades, ¿ya? Y con un ayudante, ese ayudante era el encargado de escribir, el otro era el encargado ahí de manejar la empresa, ¿ya? A la ley de instrucción primaria obligatoria de 1920, mucho antes de los gobiernos radicales, fue también la que le dio un gran impulso aquí a la educación. Pensemos que antes no era obligatorio. Recién desde 1920 va a ser obligatorio hasta cuarto básico. Cuarto básico, ¿ya? Si no necesitamos más, de ahí a trabajar, ¿ya? Cuarto básico. Y la educación, usted debe tener siempre aquí en su mente que la educación es un factor de movilidad social. ¿Saben lo que es movilidad social, cierto? Que hoy día mi familia es de clase media baja, mis padres, ¿ya? Los padres de ustedes, voy a intentar, de clase media baja. Pero resulta que Nelson, Nicole, Verónica y todo filosofía política entró a la carrera que quería. Y algunos de ustedes en 5 años más son abogados y otros son médicos. Entonces, van a ascender en la escala social, se van a movilizar socialmente. Y ustedes van a decir, en 10 años más, yo ya no, ¿qué? Inmediatamente titulado quizás, yo ya no soy de clase baja. Mis padres llegaron hasta acá y yo ahora ascendí. Eso proporciona la educación, entonces, movilidad social. Y quizás sus hijos se movilicen socialmente aún más. Yo siempre cuento que yo cuando tenía, hasta antes de los 15 años, yo no tenía baño. En mi casa no existía lo que hoy llamamos baño, había un hoyo en la tierra, y ahí eso era todo, ¿ya? Entonces yo he sentido esta movilidad social que ha ocurrido en los últimos 30 años. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y ustedes también lo pueden verificar si hablan con su abuelo. Siempre digo esto, hablen con su abuelo, si tienen la fortuna de tenerlos vivos, ojalá, y les preguntan, ¿cómo era la vida cuando tú eras joven? Y yo estoy seguro de lo que les van a responder. Y si tienen la suerte de tener a sus bisabuelos, o preguntarles a sus abuelos, ¿cómo era la vida de mi bisabuelo o mi tatarabuelo? Yo estoy seguro de lo que les van a responder. Yo creo que les van a decir, la vida era difícil. Era mucho más difícil. ¿Ya? Aquí llegamos a la pregunta de Nelson. Aquí llegamos. Hay sectores excluidos. Pero ¿cómo, profe? Si usted ha hablado maravilla del estado de bienestar. Sí, he hablado maravilla del estado de bienestar, pero resulta que no llega a todos. ¿Por qué? Porque el gasto es excesivo.
¿ya? El gasto es excesivo y no llega a toda la población, no tiene esa cobertura total, ¿ya? Y es tanta la migración campo-ciudad, ¿ya? Que van a haber sectores excluidos porque el Estado no alcanza a llegar al estado de bienestar. Gente que llega a la ciudad no tiene contrato, ¿ya? Y llega del campo, o nunca han escuchado Carmela, Carmela, llegas a la ciudad. ¿Nunca han escuchado eso? Ya. La Carmela que llega del campo a la ciudad, ¿cierto? Ya. Yo vendí banderita en esa hora. Ve, ahí está. Yo creo que todos conocemos esa hora, ¿cierto? La película de las flores. Ya, bien. Ya no se las voy a cantar completa, pero con eso ya lo iluminé. Y esta gente llegaba analfabeta, carente de contrato, y llegaba, al igual que en la cuestión social, otra vez a vivir a Conventillo, Cité de Cuarto Redondo, ¿cierto? Y ahí sin ventanas, sin ventilación, con un baño a 100 personas. ¿Ya? En 1950, esto ya no da más, hay una explosión urbana debido a la gran migración campo-ciudad. No hay oferta de arriendo, ya se acabó, y posibilidades de comprar, olvídense. Por lo tanto, esta gente se instala en la periferia, allá, al pie del cerro en Copiapó, si fuera aquí, pero en Santiago en la periferia. ¿Dónde? Principalmente a la orilla de algo que se llama el Zanjón de la Aguada, ¿ya? Una zanja donde corre agua, y eso es todo, donde se acumula la basura, ¿ya? Aquí van a surgir las poblaciones callampa. ¿Por qué poblaciones callampa, profe? Porque la gente que vivía en los alrededores, en una casa común y corriente, se acostaba, ellos decían, yo me acosté, desperté en la mañana, y vi lleno de casas de forolita, de latas, de palos, rucas, y proliferan y crecen como las callampas, los hongos, y por eso se llaman poblaciones callampas, sin baño, sin agua, sin energía eléctrica, sin absolutamente ningún servicio, sin retiro de basura, ¿ya? De aquí van a surgir algunas poblaciones de las cuales me preguntó Nelson. Miren, la capital de Chile. Sus rascacielos se alzan orgullosos y desafiantes, como un símbolo de superación. Sin embargo, a solo 5 cuadras del centro, sobre la ribera del río Mapocho, un cuadro aterrador, lamentablemente ignorado por nosotros, se nos presenta en las verídicas escenas de este film. Casuchas de cartones, parches de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones que sigue el curso de las aguas del río. Este es el centro de vida de una población, vía central de circulación entre charcos pestilentes, barriales y casuchas semidestruidas. Aquí se extiende el mercado, se abre la plaza y se establece el centro de diversiones. Aquí se hace la vida social de la callampa. El chorro que fluye del grifo se convierte en el tesoro más preciado. Agua limpia, no de río. Hay que madrugar para conseguirla. Largas colas se inmovilizan a la intemperie durante el día. Los tarros adquieren un valor precioso, y no importa el sacrificio que se haga, las molestias que se pasen, porque aquí el agua es vital como medicina. Pero el espíritu nunca decae en el callampero. Un trecho entre dos casas, un montón de paja por lecho, y el ánimo de seguir viviendo y trabajando, sirven para que un anciano de 70 años
haya instalado aquí su casa y su taller de zapatería. Y en este ambiente, el niño no pierde su sonrisa. Ríe y sueña. Un carrito es un juguete de lujo, aunque sea recogido en un basural, como este, que apenas avanza, pero es un automóvil. Hay juguetes que entretienen, hasta que de ellos brota la intención destructiva. Tal vez no sea este el momento para colgar la ropa. Las aguas del río sirven de entretenimiento, de baño, de lavadero, y aunque siempre frías y sucias, son indispensables. Dentro de la ciudad misma, más de 15 cuadras forman el trayecto de esta población de seres humanos que viven empujados hacia la insegura tierra carcomida por las aguas del río. ¿Qué me dicen ustedes? A mí me da pena. Tengo que confesarlo. Cuando los niños hacen la ronda, esa parte que los niños hacen la ronda. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, así era la vida en 1950. ¿Se dan cuenta? El estado de bienestar no llegaba a todos. Esa gente tenía que vivir ahí, allí hacía su vida, ahí vivía y moría. Ahí tenían a su hijo, no iban al colegio. Piensen en el estado de salud en el que estaban esos niños. Nicole, era terrible. O sea, nos podemos quedar cortos en palabras difíciles, feos. Yo creo que todavía nos quedamos cortos en palabras. Pensemos que esa gente ahí, de ahí sacaba el agua, ahí mismo se bañaba, ahí botaba la basura, ahí todo, absolutamente todo. Claro, denigrante, porque el estado de bienestar, por más bien que lo haya pintado el profesor a lo largo de todas estas clases, no llegaba a todos, ya no llegaba a todos. Hoy en día eso no existe. Si ustedes googlean San Juan de la Guada, van a ver un parque inundable muy bonito que se construyó, ¿ya? Y ahora vamos con Nelson. ¿Por qué salió un fuego al final de la película? Ya, por esto. Esa gente que se estableció ahí, en ese sector de San Juan de la Guada, vivió un incendio muy grave donde murió gente. Por lo tanto, al no tener una solución habitacional, una noche, caminaron, hasta que llegaron a un gran terreno, ¿ya? Y dijeron, aquí nos quedamos. En la mañana, durante la noche, con las pocas tablas que llevaban y lo que pudieron encontrar, hicieron unas rucas. Y en la mañana, cuando amaneció, el terreno estaba tomado por ellos. Ya se habían tomado esa gran extensión de terreno y habían comenzado a construir las rucas. Llegó la policía y le dijeron, oye, ustedes tienen que irse, es que no tenemos dónde irnos. ¿Ya? Y detrás de la policía llegó gente de la Iglesia Católica, sacerdotes, y dijeron, oye, pero déjalos quedarse, si mira, no tienen dónde irse. Entonces comenzó como una negociación con el Estado, un tira y afloja, y los dejaron quedarse ahí. ¿Ya? Los dejaron quedarse ahí se sentaron y ahí levantaron una población que hasta el día de hoy se llama, si ellos ganaron la batalla por quedarse ahí. ¿Qué población será esa hoy día? La Victoria. Ahí está. Eso es. Por eso se llama La Victoria. Claro, porque fue una victoria haber logrado quedarse en ese terreno que era un peladero. ¿Ya? Y esa es la historia. Ustedes pueden buscarlo en internet, es de dominio público, léanlo a nivel Wikipedia, si no necesitamos más aquí para conversar o para hablar de la victoria, pero hay muchos textos en PDF acerca del tema. Eso es un incendio, la gente camina durante la noche, llega a un terreno, se toma el terreno, comienza la negociación con el Estado y el Estado les permite quedarse ahí y se levanta la población. ¿Ya? Eso es la victoria. Otra población, La Legua, ¿ya? Por ejemplo.
Y todo surge desde el zanjón de la Guada hacia estas poblaciones. La respuesta del Estado, crear la CORVI, Corporación de Vivienda, para crear mayor cantidad de casas y poder erradicar estas poblaciones callampas, ¿ya? A erradicarlas. Crea estas viviendas sociales que hasta el día de hoy las podemos ver, incluso algunas persisten. Ese es el zanjón de la Guada. Eso es el zanjón de la Guada, eso es, ¿ya? Ese es el zanjón de la Aguada y las casas callampa, que si le podemos llamar casas, que están al costado. Si ustedes lo ven, se acercan y ven con detención, está sin zapatos, está con zapatos, el puente para cruzar el zanjón, ¿ya? Y esa señora está metiendo un jarro al agua, un jarro así como un lechero, al zanjón. ¿Ustedes para qué creen que está sacando agua del zanjón esa señora? ¿Ustedes creen que está sacando agua para bañarse? ¿Para qué estará sacando agua del zanjón? Donde yo creo que ustedes ni yo ya no meteríamos ni un dedo. Para cocinar. Yo estoy seguro que para cocinar. Ahí está. No había de otra. Esto es así de dramático, ¿ya? 1950-52. ¿Ya? Así de dramático. Terrible. ¿Ya? Esas son las rucas que yo le hablaba, las callampas. Así comienza la construcción. ¿Ya? Es prácticamente una ruca, una choza, no es más que eso. ¿Ya? Y esta es la solución que el Estado piensa que tiene que dar. Viviendas sociales, ¿ya? Con un terreno para poder ampliarla, ¿cierto? ¿Ya? Y esas son las viviendas sociales, esa es la idea. Y que la vemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Las viviendas sociales, las personas postulan con cierta cantidad de dinero, se le entrega la casa y luego las personas mejoran poco a poco su casa y le hacen una cocina más grande, un segundo baño, un segundo piso, ¿cierto? Ya, aquí surge la idea con la CORVI, con la Corporación para la Vivienda, ¿ya? Porque hay que darle solución a esta gente. ¿Cómo van a vivir así toda la vida? ¿Ya? Y comienza una propuesta de erradicación. Pero, ahí está. Vean ustedes mismos. No da abasto. No da abasto. Lamentablemente no da abasto. Miren esto. Ya, y esta tendencia se mantiene, miren, hasta el año 73. ¿Ya? Hasta el 73. Proliferan las poblaciones callampas. Hoy en día tenemos campamentos, sí, pero comparado con esto, miren. Número de habitantes de población callampa, el 52. Estoy en Santiago, ¿eh? Ojo, en Santiago, el 52, 75.000, 66, 200.000, el 70, 346.000, el 73, 500.000. Es decir, lo podemos leer así. En 1973, en la ciudad de Santiago de Chile, capital de nuestro país, 18 de cada 100 personas vivían en una población callampa, bajo esas condiciones que yo acabo de mencionar. 500.000 personas. 500.000 personas, el 18% de la población de Santiago vivía en una población callampa. No se podía detener. Ya, por más que el estado de bienestar trataba de llegar a todas las personas, no llegaba. Y miren hasta cuándo. Esto estaba proyectado hasta 1973, hasta el año del golpe de Estado, hasta el año de inicio de la dictadura. Ahí tenemos otras imágenes, ¿cierto? Siempre la bandera de Chile, ¿eh? En Santiago, mediados del siglo XX, imagen de población callampa. Miren, ahí está la cama, si le podemos llamar cama, un catre, ¿cierto? Que apenas está cubierto, ¿cierto? De las inclemencias del clima. Hay un lavatorio, y ahí está un niñito, ahí. ¿Ya? Y aquí pareciera que una niñita, ¿cierto? Que está ahí, ahí hay otra persona. Pero miren la casa, no sé si ustedes vivirían en ese lugar. Ya. Y finalmente, para ir cerrando, esto también se caracterizó por el surgimiento de movimientos sindicales. Era tanta la industrialización, tanta la cantidad de trabajadores que comenzaron a integrarse a esta nueva industria que estaba siendo creada en Chile, que tuvieron que mejorar las condiciones laborales a través de la sindicalización. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo evolucionó esto. Partimos en 1919 con la creación de una Federación Obrera de Chile, ¿ya?, que agrupaba a diferentes ámbitos de grupos laborales, hasta llegar a 1988, al presente, ¿cierto?, con la Central Unitaria de Trabajadores. Quizás a alguien le suene en la televisión que de repente escucha hablar de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Ya, que hasta hace poco la presidenta era Bárbara Figueroa,
muy mencionada, muy conocida, un personaje político muy conocido, quizás alguien le suene. Bueno, estas organizaciones en general están encargadas de promover los derechos relacionados con el trabajo, ¿cierto? De proteger en alguna medida a los trabajadores, ¿ya? ¿Podrían tocar este tema en la exposición? Sí, pero es complejo, tiene bastante años, bastante organización. Otro tema que les podría interesar es de la participación femenina, ¿cierto? Ya. Esto parte en 1919 con los derechos humanos de primera generación que les llamamos hoy en día derechos sociales y políticos, ¿cierto? Y que llega a la corriente desde Europa con las mujeres que piden el derecho a voto y a ser elegidas posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Desde allá viene esta tendencia, esta corriente de que las mujeres ahora deben acceder al voto. Por lo tanto, en Chile, ¿qué se crea? Se crea el MEMCHE, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Esto es multiclasista, ¿ya? Esto es espectacular para la época, porque a ellos no les interesa la clase social, económica, no les interesa, aceptan a todas las mujeres. Y tampoco les interesa el pensamiento político. Ya, si bien ellos apoyan al Frente Popular, al frente político que va a apoyar a los gobiernos radicales, ¿se acuerdan? Ya, socialistas, comunistas y radicales, ¿ya? Pero ellos aceptan a cualquier mujer e implementan talleres, enseñan oficios, enseñan a leer, enseñan a escribir, ¿ya? Abogan y solicitan derechos civiles, derecho al trabajo, derecho al divorcio, a la educación, control de natalidad y maternidad obrera, ¿cierto? Derecho al trabajo, miren qué básico, derecho al divorcio. Recién en Chile, en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, logramos tener derecho al divorcio, ¿ya? Publican una revista, La Nueva Mujer, ¿ya? Es una revista periodística donde debaten temas de interés de las mujeres, principalmente. Y no solamente derechos civiles, sino que, como ya mencioné, también solicitan derechos políticos. O sea, ¿por qué no? Derecho a elegir y ser elegida. Esto se va a lograr, como ya lo he mencionado muchas veces, recuérdenlo siempre, el 35, sufragio femenino en elecciones municipales, y recién el 52, luego de que Gabriel González Videla promulgara la ley durante su gobierno, ¿ya? El 52, las mujeres a través del sufragio femenino van a ser las que van a apoyar y van a permitir que sea elegido por segunda vez Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Ya. Ahí tenemos una manifestación del MEMCHE. ¿Ven? Hay hombres. Hay hombres. ¿Cómo le llamamos eso hoy día? ¿Aliados? Hay hombres. ¿Ven? Hay hartos hombres. Hay mujeres, hombres, niños. Hay de todo. ¿Eh? Ahí dice, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres. ¿Ven? De Chile, MEMCHE. ¿Ah? Y están las mujeres votando en elecciones municipales el 45. Ya. Y miren lo que viene para la próxima clase. ¿Eh? Ahora, amarte los boletos. Sola y triste dejaron los astronautas la luna. Ese es como el clickbait para la próxima clase, ¿cierto? Porque es como cultura de masas, tecnología, qué veían los chilenos, qué escuchaban los chilenos. Ya, vamos a ver, ¿les suena el doctor Mortis? Bueno, vamos a escuchar al doctor Mortis. Vamos a ver a don Francisco Jovencito, el Sábado Gigante. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver un poco el Mundial del 62. Bueno, y esto, como siempre, solamente reflexión. Miren, ¿cuál es la importancia de la participación femenina en la política nacional? Podría involucrarlo de alguna manera como reflexión en la exposición que tienen que hacer. ¿Cuáles son los elementos de permanencia y cambio entre la sociedad expuesta y la actual en nuestro país? ¿Hay cambio? Yo creo que sí, pero yo creo que hay bastante permanencia. Yo creo que los chilenos, en gran medida, seguimos siendo los mismos de siempre. Los mismos de siempre. ¿Ya? Todavía tenemos campamentos, por ejemplo. Mire, continuidad, ¿cierto? Continuidad, cambio, por supuesto que se han producido mejoras, ¿cierto? Mejoras, bastante. Desde el retorno a la democracia, en el retorno a la democracia, 89, teníamos 40% de pobres, ¿ya? Hasta antes de la pandemia teníamos un 6% de pobres. Así que ahí está, hay elementos de cambio y continuidad. Bien, voy a salir de aquí, voy a volver acá. Voy a volver acá y les voy a preguntar si tienen alguna pregunta. Les voy a preguntar si tienen una pregunta. Buena esa, profe. Les voy a consultar si tienen alguna pregunta acerca del contenido antes que pase lista. Y les recuerde lo de lo que ya hablamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o del contenido o de las evaluaciones o alguna opinión de la clase? ¿Algo?
Entonces, simplemente antes de pasar lista, bien, Javier, y despedirme, les voy a recordar lo mismo de siempre. Ya, las actividades cierran el 20, para que las hagan, esa es una cosa. Las tareas, ¿cierto? Entre el 23 y el 27 de agosto vamos a tener las exposiciones iconográficas. Las instrucciones ya están colgadas en Moodle, en la carpeta que se llama exposición iconográfica. ¿Ya? Ahí la van a encontrar en Moodle, para los que llegaron un poco atrasaditos. Ahí está colgada, están las instrucciones. ¿Qué deben corregir ahí en esas instrucciones? Fecha. Fecha de exposición son 25 y 27 de agosto. 25 y 27 de agosto. Se puede hacer de a 1 o de a 2. Mínimo 6, máximo 8 minutos. ¿Ya? Y recuerden que es iconográfica. No quiero texto, solo fotos. Solo fotos y mucho, mucho de esto. ¿Ya? Yo sé que lo van a hacer súper bien y que el profe no califica mal a nadie aquí a los valientes de Filopoli. Así que recuerden eso, lean las instrucciones, pónganse a trabajar, porque ese día no hay perdón. Y tienen que encender la cámara, vengan peinaditos como la vez anterior, y con toda la tecnología preparada para que no digan me falla esto otro, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a todo lo que he hablado hoy? Ya, cerramos entonces, espérense, voy a pasar la lista, ya. Ya. Ojalá todos los cursos fueran así. Perfecto. Súper. Ahí Nelson respondía a su pregunta. La victoria. Nos vemos. Que estén súper bien. Chao. Éxito.